Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Hoy tenemos un tema muy interesante llamado el ADN de las empresas exitosas. Y para platicar de ese éxito, de cómo una empresa se vuelve líder en el mercado, tengo a invitados, los perfiles están muy interesantes. Estoy muy emocionada por compartir hoy este episodio con Marisa Lazo. Ella es fundadora y directora de Pastelerías Marisa. Marisa, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Encantada, gracias por la invitación, Alicia. Al contrario, y pues bueno, está también con nosotros Raúl Montalvo. Él es director de GADE Business School, sede Guadalajara. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Alicia, y qué gusto, Marisa, como siempre. Igualmente, Raúl. Excelente, pues bueno, vamos a entrar de una vez al tema y déjenme, pues más o menos para poner contexto a toda nuestra audiencia, que recordemos que nos escuchan, pues gracias a Dios, de todas partes del mundo, de todos los perfiles, tenemos un público, la verdad, muy nutrido en esto, con muchísima experiencia, y vamos a entrar un poquito con este contexto sobre la cultura de liderazgo. Entonces, esta a menudo se pasa por alto, pero realmente viene siendo el ADN de una organización. La cultura, como sabemos, pues se compone de valores, objetivos, actitudes y prácticas compartidas que caracterizan un lugar de trabajo. La cultura también afecta a todas las personas que trabajan dentro de una organización y quienes se relacionan con ella, y tiene, por supuesto, un impacto en los empleados y su bienestar, y por eso tenemos que cuidarla. Y a esto yo voy a agregar, pues definitivamente soy profesora de Conte y Finanzas. Hoy en día, el tener una empresa con propósito, una empresa en donde en su ADN estén los valores, es una empresa también rentable, y ahorita vamos a platicar de algunas cifras que traigo por ahí. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con nuestra súper invitada Marisa. A mí me gustaría que nos platicaras desde tu punto de vista, pues, ¿cómo ves esta evolución o esta preocupación por invertir en esta cultura de liderazgo en los últimos años? Y desde tu expertise, ¿qué temas has visto que han sobresalido más que otros? Alicia, mira, yo creo que el tema de la cultura, digo, siempre todas las empresas han tenido cultura y todas las empresas se han movido, unas sin darse cuenta, otras dándose cuenta, por la cultura que hay internamente. Y creo que lo que ha cambiado de unos años para acá, o de unas décadas para acá, tal vez, es poner más foco en la importancia de esta cultura y sobre todo más foco en cómo nosotros los líderes y los que estamos arriba de las empresas vamos permeando nuestros valores y estos van creando la cultura. O sea, lo hemos hecho toda la vida y lo seguimos haciendo toda la vida, conscientes o no conscientes. Creo que la diferencia es que hoy en día hay mucho más conciencia de dos cosas. Uno, de la importancia de la cultura dentro de una empresa y de generar una cultura con propósito, una cultura que de verdad tenga los valores del fundador o del director o de los fundadores en su momento y seguirla permeando, ¿no? Y que esas prácticas compartidas, como bien decías tú, que forman parte de la cultura, tengan que ver con el crecer el liderazgo dentro de la empresa, ¿no? Y crecerlo me lo voy a dividir en dos partes. Una es que cada líder está, al menos es lo que yo hago en mi empresa, lo que a mí me apasiona y he visto que es de las mejores prácticas en el mundo, es los líderes que tengo en diferentes áreas, ya sea logística, ventas, marketing, cualquier área que tenga dentro de la empresa. A mí me interesa mucho que cada año ese líder y esa mujer que sea líder sea una mejor persona, un mejor líder, que tenga más herramientas para solucionar conflictos, que comunique mejor, que sea más adecuado para pedir las cosas, que se tome menos personales las situaciones que pasan de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, estoy constante y estamos constantemente creciendo a nuestra gente con cursos externos, que puede ser obviamente dentro del TEC o en cualquier otra universidad, como pueden ser cursos que les damos dentro de la empresa, ¿no? Hace poco tuvimos una coach con la que yo trabajo, venezolana, Evelyn Méndez, que es muy buena para enseñarnos a cómo pedir las cosas de manera adecuada y cómo llegar a acuerdos, porque muchas veces pedimos algo y creemos que el otro ya no se entendió.
y a la hora de la hora te molestas y entonces dices, ¿por qué me estás reclamando esto? Pues dices, pero habíamos quedado en esto y esto. Entonces, el cómo comunicarnos de manera súper adecuada, el asegurarnos que el otro lo entiende y el generar compromisos entre los líderes y entre los equipos hace una gran diferencia. Eso por ponerte un ejemplo. Y por el otro lado, otra manera en cómo yo he generado la cultura dentro de la empresa ha sido creciendo personas que en un principio eran choferes y de repente se convierten en los líderes de logística, ¿no? O Tere, que estaba era una de las cajeras en una de las sucursales y es nuestra, desde hace muchos años, nuestra gerenta de compras, ¿no? Entonces, también el mandar el mensaje que en esta empresa el talento, los valores, te pueden ayudar a crecer, te pueden ayudar a subir en el escalón y no tanto que viene gente de fuera, más preparada o menos preparada, es otra manera de generar cultura. Definitivamente coincido contigo, creo que esa parte de ver en dónde los colaboradores de una empresa pueden brillar más, pueden brillar mejor, en donde ellos se sienten, porque sí, definitivamente, o sea, si te sientes tú motivado haciendo algo que te dé propósito, pues obviamente va a afectar en pues vas a ser más productivo, vas a ser más efectivo y esto genera un círculo virtuoso. Desde tu punto de vista, en este caso, Raúl, ¿tú cómo has visto esta evolución en esta preocupación, en esta inversión en cultura de liderazgo? ¿Cómo has visto estas tendencias? Yo creo que esa es una pregunta por demás importante, Alicia, y coincidiendo mucho con lo que mencionaba Marisa, hemos visto nosotros un crecimiento muy importante en la preocupación de las organizaciones. Sin duda, la cultura viene siendo algo tan importante porque genera esta armonización de toda la actividad de lo que nosotros hacemos al interior de las organizaciones. Sí es un tema de entender, porque muchas veces la cultura se reflejaba en algunas organizaciones, en una misión y en una visión, y se enmarcaba, se ponía en las oficinas o se ponía en algún pasillo, pero al final del día esto no permeaba, y no permeaba porque no había una congruencia. Al final del día también esta parte de la cultura pues tiene que generar esta cohesión, es un tema de seguridad para los empleados, para las personas que colaboran. Es una forma de organizarnos todos. Es importantísimo entender un rumbo, pero también entender, como bien decía Marisa, cuál es el papel que cada uno jugamos. Este no es un tema de organigramas y liderazgos dentro de los organigramas solamente. Es un tema de generar este empoderamiento, este visionamiento conjunto y este quehacer que todos obviamente vamos a llevar para ir justamente hacia el mismo lugar, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar la frase de que todos estamos en el mismo mar, queremos ir al mismo puerto, pero vamos en distintos barcos. Y ese es el gran problema muchas veces de lo que nosotros vemos. Sí, y yo creo que un líder es esa persona que te inspira, ¿no? Que puedes crecer definitivamente cada vez más con una persona que está y que es parte también de tu equipo. Y eso en la actualidad pues nos lleva a esa mayor conciencia del balance también, de que una empresa está hecha de personas, ¿no? Y nosotros como personas pues tenemos una vida profesional, una vida personal que muchas veces, no muchas veces, sino están completamente relacionadas porque no nos podemos partir en dos. Entonces, hacia esto, Marisa, desde tu experiencia, ¿tú qué has hecho como líder en tu organización para propiciar este balance personal y profesional con todos tus colaboradores? Sí, antes de contestarte la pregunta, y de todo modo está relacionado todo el tema, quisiera solo recalcar alguna idea que dijo Raúl y que dijiste tú, y que me parece fundamental. Y uno es que el líder es aquel que hace brillar a los demás. Y bien lo dijiste tú, Alicia, y me parece que hoy en día los líderes tenemos que entender que no se trata, o sea, tenemos que cuidar mucho nuestro ego. Creo que el ego es un tema que no debemos de dejar nunca de atender y de cuidar y de pensar que puede ser nuestro más grande enemigo, ¿no? Durante toda nuestra carrera como líderes, ¿no? Y entonces es bien importante que este líder goce de ver que a los demás les va bien y goce de ver que los otros van creciendo. Y hay un libro que recomiendo mucho que se llama Multiplicadores, que es justo eso, ¿no? Como la idea de que puede ser una vela que tú como líder y que el hecho que tú le des luz a otras velas no te disminuye en lo más mínimo tu luz.
en lo más mínimo, y hace que todos brillen. Y entonces, la verdad es que hoy en día, y Raúl no me dejará mentir, las empresas que más éxito tienen son aquellos donde este liderazgo es muy compartido, donde este liderazgo es de equipo, donde claro que hay alguien que tiene que ser el CEO, tenemos que tomar ciertas decisiones y llevar algunas batutas, pero donde todo se consensa, donde las cosas se deciden juntos, ¿no? Y entonces creo que ese tipo de liderazgo, y con eso quiero decir la segunda idea que quería compartir hoy, es que el líder tiene que ser muy consciente que la cultura, así lo dijo Raúl, no se trata de algo que está una misión, una visión, unos valores pegados en la pared, sino que tenemos que ser bien conscientes que cada decisión que tomamos todos los días, por qué la tomamos, cómo la tomamos, cada práctica que vamos haciendo, eso va creando cultura. La gente siempre nos está mirando, todos los días nos están viendo. Dicen, a ver, ¿por qué decidió esto Marisa? ¿Por qué decidió que nos certificáramos en tal certificación? ¿O por qué decidió que creciéramos la planta? ¿O por qué lo que tú quieras, ¿no? Las utilidades, la manera en cómo la repartimos, la posada, el discurso que hacen en la posada, todo va creando cultura. Entonces creo que si somos conscientes de ello y que seremos mucho más cuidadosos y mucho más congruentes, que fue una palabra también que utilizó Raúl, que para mí es sumamente importante, que seamos congruentes, ¿no? Y entonces ahí va y con esto cierro esta parte de mi primera parte de intervenciones. El líder, hay 2 tipos de líderes, los líderes que son inspiradores y los líderes que son autoritarios, ¿no? Y tú lo decías, Alicia, que el chiste es que seamos líderes que inspiran. Y para que un líder sea inspirador, tiene que ser auténtico y tiene que ser congruente. No hay manera en que si tú no eres auténtico y no eres congruente, no, a lo mejor por miedo te siguen, a lo mejor porque no les queda de otra, porque te tienen un gran respeto y dicen, bueno, pues aquí así se hacen las cosas, pero difícilmente te van a poder retar o te van a poder decir, ¿no? Y lo padre de los líderes inspiradores, además de su congruencia y de su valentía y de su autenticidad, es que también crear una cultura donde, y esto me parece así fundamental, donde los mandos intermedios y toda nuestra gente que está a nuestro alrededor sepa que se puede acercar y nos puede decir, oye Marisa, aquí te estás equivocando. Oye Marisa, esa decisión que tomaste, ¿por qué la tomaste? Es que no te has dado cuenta que ahora se acostumbra, talala, o las últimas investigaciones muestran, o el año pasado nos equivocamos con esa otra decisión que tomaste tú sin consultarnos, ¿no? O sea, que creamos una cultura donde la gente se pueda animar y no sienta que lo vamos a tomar personal, que nos vamos a vengar o que nos van a lastimar nuestro ego, sino todo lo contrario, que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, y menos cuando emprendes como yo, que tengo 31 años que emprendí, que toda la gente que trabaja conmigo ha crecido conmigo, me tienen mucha admiración y cariño, y entonces ha sido difícil decirles, oigan, no me voy a enojar, porfa, díganme las cosas, ¿no? Y también algo bien padre, y con esto termino, es, tienes que ir cambiando, la cultura va cambiando. Y yo recuerdo cuando yo empecé este negocio, era una chava mucho más chica, mucho más insegura, con menos conocimientos, y sentía que si yo me mostraba vulnerable, iba a perder autoridad como líder. Y con el tiempo me di cuenta que era un gran error, y se vale decir, oigan, ya no, fíjense que me equivoqué en esto y esto otro, y reconocerlo públicamente, y ahora quiero que ustedes me digan las cosas, y se vale decir, aprendí, leí, estudié, me preparé, y ahora entiendo que tengo que ser un líder diferente. Y ahora entiendo que nuestra empresa, que ahora de ser de 100 colaboradores, ya somos más de 1000 colaboradores, necesitamos tener una cultura diferente. Hay cosas que no se van a cambiar nunca, como la generosidad, el respeto, la honestidad, etcétera. Pero hay cosas que se van cambiando. Entonces, la cultura también es muy variable, ¿no? Uno lo fomento con el ejemplo. Yo trabajo solo en las mañanas y desde que inicié este negocio, solo trabajo en las mañanas de lunes a viernes, y lo saben todos mis colaboradores, y lo hice porque mis hijas estaban chiquitas cuando yo empecé el negocio, tenían 1 y 2 años. Y entonces yo necesitaba estar en las tardes con ellas, hacer tareas, llevarlas al fútbol, etcétera. Y entonces para mí ha sido bien importante. Nosotros tenemos 80% de nuestros colaboradores son mujeres, algo que me llena de orgullo. Y entonces para mí es bien importante que si trabajan en la mañana, la tarde estén en familia, y si trabajan en la tarde, la mañana se la dediquen a que sepan que es importante estar en casa, pero también algo que yo promuevo muchísimo es el darnos tiempo para nosotros, el hacer ejercicio, y también con el ejemplo, obviamente, el tener tiempo, porque el equilibrio no nada más es cuántas horas estoy en casa y cuántas horas estoy en el trabajo. El equilibrio es cómo aprovecho yo esas horas. Y nosotros, las mujeres, y es algo que yo trabajo un montón y lo hago desde mi podcast, lo hago con mi libro, en muchísimos espacios, es como el permitirnos a las mujeres y el valorar nuestro tiempo a solas, nuestro tiempo para nosotras, ¿no? Porque nos han educado, sobre todo, yo tengo 58 años ya, a mí me educaron, por fortuna hoy en día las chavitas ya no se las educan así, pero a nosotras y las generaciones un poquito después de mí nos educaron a que ser buena mujer
era tener bien tu casa, tener bien tu familia, tener que tus hijos estuvieran bien, etcétera, una buena relación, la armonía, etcétera, todo en función de los demás, ¿no? Y entonces pareciera como si somos malas mujeres y perseguimos nuestros sueños, si dedicamos tiempo a que, ay, yo quiero tomar este curso de budismo, o quiero tomar este curso de hablar en público, o quiero perseguir tal sueño, o quiero llegar a ser la profesora, una directora de una carrera como lo eres tú, ¿no? Alicia, o una profesora adjunta delegada que toma un gran sacrificio conseguir ese tipo de posiciones. Y entonces decir, no estoy siendo mala mujer, no estoy haciendo nada incorrecto. Entonces, Sí. ese mensaje yo lo digo una y otra vez, y mi intención es como que todas estas mujeres que trabajan en la empresa, cuando tengan ese espacio, que puedan irse a dedicarlo también un cacho de ese, un buen cacho, Sí. a ellas, a crecer, a estar a gusto, a estar con sus amigas, a divertirse, a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Que no todo sea responsabilidad, para que tengan ese Sí. equilibrio. Obviamente es fundamental la familia, obviamente es fundamental las relaciones, y eso es lo primero, pero que no sea lo único, que no, el equilibrio tiene también que ver mucho con que yo esté a gusto conmigo misma y me sienta bien. Y no lo voy a estar si no me doy tiempo para mí. Créeme que, o sea, 100% ahorita que te estoy escuchando, coincido contigo. A veces es muy difícil tomarnos ese tiempo y me identifico mucho contigo también, 2 hijos chiquitos ahorita, en la locura total. Y muchas veces, o sea, te das ese permiso, por así decirlo, cuando debería de ser algo muy natural, ¿no? Porque debemos de cuidarnos como personas, independientemente del género, pero sí buscar ese equilibrio por salud. O sea, definitivamente es parte de nuestra salud, coincido completamente. Y desde el punto de vista, Raúl, de lo que ha pasado en las empresas, ¿tú cómo has visto que la organización está tomando un mayor valor en esta parte de equilibrio? Aquí en el TEC tenemos este concepto que me parece maravilloso, el florecimiento humano, y que cada vez lo estoy empezando a estudiar un poquito más. No soy experta, pero ¿tú cómo ves esa parte entre la vida personal, profesional? ¿Qué es lo que está pasando dentro de las organizaciones? Yo creo que el ser humano feliz, el ser humano exitoso, es un ser humano que sabe encontrar los equilibrios en su vida. Al final del día hay muchas cuestiones que para nosotros son muy importantes. Por supuesto, aquí las mencionaba muy atinadamente Marisa, pero hay una máxima, y la máxima es: si tú no estás bien, pues no puedes estar bien con el resto de lo que te rodea, ¿no? A mí me gusta mucho algo que dice Richard Branson: palabras más, palabras menos, es: cuida a tus colaboradores y ellos cuidarán de tus empleados. Hoy día hablamos mucho de centrarnos en el cliente, pero también hay que centrarnos en el cliente interno, que son los colaboradores. Esta parte yo creo, y se ha platicado muchísimo, ¿no? La pandemia nos vino a romper muchos paradigmas de no puedo estar solamente en mi casa, o tengo que estar en la oficina, o tengo que estar extra horas, porque lamentablemente era algo que se veía como: si yo estoy mucho tiempo en la oficina y estoy a deshoras, eso significa que soy más comprometida o comprometido, que soy más productiva o productivo, cuando la realidad prueba exactamente lo contrario. Aquí hay un tema que va más allá de KPIs, y las empresas lo empiezan a entender, de formas de actividades de desempeño, a ir a actividades que generen resultados. Y si nosotros tenemos claridad, y eso tiene que ser parte de la cultura organizacional, el empoderamiento, tener mucha claridad, mucha comunicación, transmitir esta parte de seguridad y decir: oye, este es el resultado. Si lo haces aquí o lo haces allá, si lo haces a esta hora o lo haces a la otra, ese es un tema distinto, ¿no? Yo creo que es muy importante buscar gestionar de la manera correcta, no solamente protocolos o procesos, es gestionar el equilibrio del ser humano al centro, porque al final del día tenemos herramientas, está la tecnología, tenemos la infraestructura, tenemos los protocolos de la organización, pero qué importante es darnos este tiempo, permitírnoslo como líderes. Y obviamente, cuando hablamos de los liderazgos, tenemos que volver a entender que el liderazgo no es la cúpula solamente de la organización, ¿no? Darnos esa parte, esa oportunidad de hablar, de dialogar, de encontrar y fomentar los espacios donde podamos integrarnos. Hay una parte que se llama el iceberg de la ignorancia.
y solamente el 4% de los problemas los conocen las personas que están en la cúpula de la empresa. El 100% de los problemas se generan en el interior de toda la organización. Qué importante es entonces en este balance de la parte personal y la parte profesional el nosotros darnos precisamente esta oportunidad de decir, si tú estás bien, nosotros como equipo estamos bien, nosotros como organización estamos bien y vamos obviamente a reflejar esto al exterior, hacia nuestros clientes, hacia el mercado, buscando obviamente, más allá de una identidad de marca, una identidad de la organización. Sí, fíjate qué interesante y también ahorita me gustó mucho la palabra que ocupabas, empoderar a las personas y Marisa también lo ahorita lo comentaba en su ejemplo de cómo, pues bueno, dentro de un inicio, cómo inició hace más de 30 años y corrígeme si estoy mal, No, sí, Marisa. 31, perfecto, 31. 31, perfecto, sí, exacto. Y pues te vas equivocando, pero vas rectificando, vas reculando, por así decirlo, y vas generando estas mejores prácticas para empoderar a las personas, para hacerlas sentir este sentido, valga la redundancia, de pertenencia, ¿no? O sea, que así como cuidan su hogar, su persona, pues también cuidan a la empresa porque se sienten completamente identificadas, viven los valores, te ayudan a crecer, proponen ideas, motivas ese talento o captas ese talento, por así decirlo, pues emocionalmente inteligente, creativo, y eso es lo que hoy en día creo que muchas de las empresas están sufriendo, esa rotación constante, definitivamente por no sentirse parte o integrados pues del corazón o ser partes del corazón y del cuerpo de una empresa. Y por otro lado, con esta pregunta sí me gustaría de ambos conocer su punto de vista, es sobre pues esta alza de la diversidad y la inclusión en los equipos que ha tomado, no es un tema nuevo realmente, pero ha tomado pues mayor popularidad en los últimos tiempos. Ahí, ¿qué mejores prácticas ustedes han visto que las empresas han puesto en marcha o en este caso, Marisa, tú has puesto en práctica? Algo que también me emociona, me motiva mucho ahorita de lo que decías, que más del 80% de tus colaboradores son mujeres. Eso es algo que orgullece a cualquiera, sinceramente. Y pues bueno, qué más ejemplos podrías proponer en tu caso, Marisa, para fomentar esta alza de la diversidad y esta inclusión que tanto pues se necesita? Sí, como bien dices tú, esta es algo que siempre ha existido, pero está más de moda y por fortuna es algo que se está hablando y algo que se está valorando. Hay cientos de estudios, para eso es muchísimo más experto que yo, Raúl, pero hay, y seguramente tú, hay un montón de estudios, pero todos demuestran que un consejo o una empresa donde los puestos de liderazgo están son diversos, tienen un mejor performance, ¿no? Tienen unos mejores resultados. Es abrumador. Siempre es a 2 dígitos la diferencia en porcentaje de todas las medidas que les pongas, desde generación de utilidades, pagos de deuda, todo lo que tenga que ver con algún tipo de performance, entre más diversidad, es mejor para la empresa, ¿no? Entonces, eso tiene una parte que puede jalar a aquellos que son como muy de data y muy de números y muy de competitivo, ¿no? Y luego está otra parte más humana, ¿no? Una parte mucho más de la realidad que estamos viviendo hoy en día, que a mí me encanta el ver cómo las personas trans están teniendo mucho más voz, las personas gays ya, o sea, no puedes, o sea, es lo más impolíticamente correcto el hacer alguna diferenciación. Entonces, a mí me fascina y me emociona, y de ahí incluimos, por supuesto, a las mujeres que no habíamos ocupado tantos puestos de liderazgo. Todavía nos falta, y si ves los números, tanto de diversidad, y nos incluyes a las mujeres, pues si te agarras las 500 empresas más fuertes del país, de Latinoamérica, del mundo, cualquier medición que veas, no pasamos del 15% las mujeres que lideramos, ¿no? Y no se diga en otros tipos. Pero lo que nosotros hacemos en la empresa, y también vuelvo a lo mismo, esto tiene que ser una cultura, tiene que ser algo, todas tus decisiones, toda tu manera de llevar la empresa tiene que mandar el mensaje de que eres una empresa que es diversa y que incluye. O sea, no es como, déjame hacer este programa o déjame dar esta charla con la gente y para que entiendan que somos inclusivos. No, 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 eso es en el día a día, cómo tratas a la gente, cómo lo respetas. Nosotros tenemos todo tipo de diversidad dentro de la empresa, y a mí me enorgullece muchísimo. Tenemos algunos cambios, como uno de nuestros colaboradores
trans, un muchacho que quiero muchísimo y que entró con nosotros como mujer y ver su cambio y apoyarlo hasta en la parte médica y en todo el respeto y el orgullo. Y no saben, un día yo iba pasando porque ha sido un proceso de muchos años, pero una vez que estaba recorriendo la producción, Fer me dice, señora Marisa, venga, le quiero enseñar algo. Y me muestra su credencial de lector, que ya había podido hasta cambiar, que es algo bastante complejo en nuestro país. Ya había podido cambiar hasta su credencial. Bueno, llorábamos los dos abrazados de la emoción, ¿no? Entonces, son cositas chiquitas como eso, pero también hay algo bien importante. Y eso se lo aprendí a Francis Frey, esta maestra maravillosa de Harvard y una gran escritora. Y nos enseñó que en la parte de la inclusión hay como cuatro partes, como si fuera un abanico. Y entonces en la empresa tú puedes decir, puedes ser solamente de los cuales son bienvenidos y están seguros una persona trans, una persona gay, una persona diferente que entra a la empresa a trabajar, está seguro y se le dio el empleo, ¿no? Eso es como lo más básico. Pero de ahí que se sienta acogida, que se sienta arropado, es una gran diferencia, ¿no? Que sienta que de verdad respetado, invitado, incluido. Entonces, esa es como la segunda parte, ¿no? Y tiene que ver con toda la gente alrededor. Luego, la tercera es que se sienta aplaudido y que se reconozcan sus logros, que digas: "Oye, que quiero mostrar y públicamente decir este logro que tuvo, estamos súper orgullosos por esta cosa que consiguió", tanto fuera como dentro de la empresa, ¿no? Y la cuarta, que es la más importante, o no la más importante, pero sería como la más avanzada, es que se le incluya que se conviertan campeones de puestos de liderazgo. O sea, que no que en los puestos altos, donde se toman las decisiones, estén ellos y estén ellas. Entonces, esa es ya como la cuarta parte del abanico, y entonces tienes que trabajar para que dentro de tu junta de consejo, dentro de tu junta de tomas de decisiones, no estés sentado con gente que piensa como tú, que se parece a ti y que estudió lo mismo que tú, ¿no? Porque entonces, pues, todos van a pensar igual y a donde vas a llegar va a ser muy cortito, ¿no? Tienes que tener gente que piensa diferente a ti y voy a repetir una vez más, que se anima a decirte a ti que eres el líder, que te estás equivocando o que no están de acuerdo con tu manera de pensar o con tu manera de ver las cosas, porque además va avanzando tanto que hoy en día mis hijas, que son dos chavas de 31 y 33 años, 32 y 33 años, perdón, pues son las primeras que me dicen y se animan y me encanta, que me dicen: "Ma, eso ya no se usa", o "Ma, así ya no se habla", o "Ma, esto ya", o sea, entonces me encanta. Entonces, toda esa inclusión tiene que partir también de una apertura de líder y un abrazar esta diversidad, pero desde el fondo de su corazón. O sea, de verdad que sea algo que estás convencido, que le estudies, de trabajes. Yo tengo por fortuna una hermana, Paola, que es una experta en todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión, y entonces le aprendo un montón. Y siempre le digo: "A ver, dime qué leo, yo tengo que ser mejor líder en esto". Entonces, creo que es como un proceso, pero que intentamos todos que que tiene que ser algo bien congruente, que tiene que nacer del corazón y que no tiene que ser algo por cumplir o por ponerle palomita a esa área de la empresa. Claro, sino se trata realmente crear valor, dejar una huella en las personas para que todos podamos crecer pues juntos. Creo que eso es lo más relevante de esto. Y desde tu punto de vista, Raúl, con toda tu experiencia, ¿tú qué has visto en este tema, en esta alza de diversidad, la inclusión en los equipos? ¿Qué está pasando con las empresas? ¿Qué ejemplos nos podrías ahorita mencionar? Bueno, las empresas están realmente más abiertas y obviamente tienen que estarlo porque es una parte de la dinámica social que nosotros tenemos, no de hoy, de siempre, y eso es muy importante. Retomo lo que decía Marisa al final, no es un tema de cuotas, ni debe serlo, es un tema de complementariedad, y esa parte es extremadamente importante. Pero tenemos que también entender, porque a veces a las organizaciones les cuesta trabajo ver que una cosa es la diversidad y otra cosa es la inclusión y la ven separada, pero no puede haber diversidad si no hay inclusión. Tenemos al final del día nosotros que generar, obviamente, todo un entorno, todo un contexto. Me gustó mucho la frase que utilizaste, la palabra, Marisa, abrazar dentro de esta cultura. Sin duda, esa es una parte importante. Y bueno, ya Marisa, ya que mencionabas la parte analítica, pues efectivamente, McKinsey hizo un estudio donde dice que las empresas con mayor diversidad de género tienen un 21% de más probabilidades de lograr una rentabilidad superior al promedio de las empresas. Se han generado en torno a esto ya protocolos. Hay ahora incluso Bloomberg tiene un índice de igualdad de género donde hay empresas de muchos países del mundo, muchas regiones, de muchos sectores,
porque esto definitivamente es algo extremadamente importante. Tenemos que generar otra vez, y volvemos a la misma palabra, congruencia. Congruencia en el abrazar, congruencia en los protocolos, congruencia en la infraestructura también, congruencia en los procesos, congruencia en absolutamente todo, porque la cultura al final del día, si no tiene esta congruencia, es una cultura muy, muy a medias. Coincido con ambos y ahorita que hablabas de datos, Raúl, pues bueno, tú y yo que estamos en esta parte de investigación y pues bueno, Marisa, que la verdad tiene muchísima experiencia en esto, también estaba leyendo que un artículo en donde pues básicamente empleados, esta correlación positiva de ese impacto social en la vida de tus empleados con una alta satisfacción en ellos por estar trabajando y esto genera también una mayor rentabilidad. Entonces, coincido con ambos en el hecho de que no se trata de cuotas, no se trata de cumplir una certificación, que ahorita en el mundo de los negocios está muy de moda, no es algo que tengamos que cumplir por cumplir, sino retomo de nuevo la palabra de Marisa que me encantó, esta parte de abrazar a tus empleados para que juntos, o sea, se camine en ese círculo virtuoso, ¿no? Porque al final es crecimiento personal, crecimiento de otras personas, mueves la economía, hay muchos beneficios en tener pues esta cultura de liderazgo como ADN en las empresas. La verdad es que aprendí muchísimo en este episodio, lo digo varias veces porque es increíble cómo todo esto está intrínsecamente relacionado. Y volvemos al mismo concepto que hoy en día el TEC está manejando muchísimo y que me encanta, el florecimiento de las personas. Entonces, te agradezco infinitamente, Marisa Lazo, fundadora y directora de Pastelerías Marisa, por estar hoy aquí con nosotros, y Raúl Montalvo, director de GADE Business School de la sede de Guadalajara. A ambos, muchísimas gracias, Raúl y Marisa, por estar hoy en este episodio. Un gusto y un honor. Gracias a ti, Alicia, y un gusto siempre compartir el micrófono con Raúl, a quien admiro mucho. Igualmente, Marisa, es mutuo y muchas gracias. Como siempre, un abrazo y gracias, Alicia. Pues muchísimas gracias a todos y les recordamos pues unirse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios y pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.